nada, no se ve con nosotros. ¿Y cómo aparece en tu cuerpo? O sea, ¿cómo lo han, cómo se diferencia? Porque lo han estudiado en bacterias, nosotros somos humanos, o sea, Sí. ¿cómo se dice? Ustedes tenemos con la autoridad. ¿Quién estaba? ¿Ninguna? No, sí estábamos. No lo entendí. Sí, Tú me has preguntado el tratamiento, ¿no? Sí. A lo responder. es que en las bacterias, las bacterias de aquí se unen con energía, la en el DNA humano, mientras que en el DNA de las bacterias se unen con AT, mientras que en el de nosotros, de los humanos, se unen con ATP, pero se estudia más DNA de las bacterias. ¿Cómo ha habido una diferencia? ¿Cómo la han diferenciado exactamente? Entonces, a lo que yo me entendí. En nuestro cuerpo tendremos genes de la Escherichia coli. No. Yo digo sí. Apenas sí tenemos Escherichia coli, o sea, que nos protege a nosotros, pero, o sea, como dijo la compañera, ayer nos explicó el doctor sobre que va a pasar 4 fases, una que va a ser la sintética, la G1, la G2 y la M, entonces va a haber una proteína que es la riboblastoma. Y, o sea, nos dijo que cuando sucede en el cáncer, por ejemplo, la riboblastoma tiene que, es decir, que tiene que apartarse y va a haber mayor síntesis de DNA. Entonces, ayer le preguntamos eso al doctor, o sea, si en realidad la quimioterapia mata a los virus oncogénicos, pero él dijo que no, o sea, lo que pasa es que va a inhibir, o sea, que ya no haya síntesis de DNA. Y en realidad sí en el cuerpo tenemos Escherichia coli que nos protege y que también va a servir para la síntesis de la vitamina K. Eso también creo que no sé, ¿no? ¿Estás contenta con lo que te han dicho? Responde tu pregunta. Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es el más? ¿Cuál es el menos? El más, como lo dice, que tenía el menos de por qué estudiar directamente a la Escherichia coli y no al DNA humano. O tal vez sea porque Escherichia coli siempre dicen que es el DNA más grande de todos los organismos. En una célula, ¿cuánto DNA tenemos? ¿1 metro? Un metro. ¿Sí? Entonces, de este metro, ¿cuánto se expresan en genes? Porque aquí tenemos muchas bases, miles, millones. Tenemos que en bases 3 por 10 al 9. Pares de bases, ¿no? Pares de bases. De esto, ¿cuánto se expresa? A ver. Ayer dijimos que el cerebro tiene DNA y hace tejido cerebral, todo lo que han estudiado, neuronas, glías y demás historias. El cerebro puede producir hueso, la neurona. Ya, no, ¿por qué? Porque no es la célula, los osteocitos son el que producen. Puede producir hígado, Los hepatocitos. que puede. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, digamos, genes para hueso, para hígado, para páncreas, para intestino, para todo lo que quieran. ¿Sí? Pero esos genes
no se expresan. Y ya les he dicho que les voy a explicar en la próxima clase. No se expresan porque estos genes están bloqueados. ¿Sí? Como he dicho también, hígado. Y estoy solamente hablando de una célula. Hígado lo mismo. El hígado puede hacer neuronas, puede. Pero ¿por qué no lo hace? Está bloqueado. Igual, se bloquea. Puede hacer huesos, hace. Pero están bloqueados. Su destino es solamente hacer hígado. Entonces, esto nos demuestra que, miren, aquí vamos a poner, para cada tejido de ese metro, solamente se expresa el 1%. ¿Sí? Si es cerebro, entonces solamente el cerebro se va a dedicar a hacer neuronas. Todo lo que es cerebro. Pero miren, este poquito. Entonces, a este poquito se llaman los exones. Porque hay muchos genes ahí, en ese pedacito. ¿Sí? Los otros que ya no se van a expresar se llaman intrones. Pero los tenemos, ¿verdad? Ahora, en la evolución, nosotros no solamente tenemos esto. Aquí tenemos genes para decir así, dinosaurios, los virus de los dinosaurios, de las bacterias de los dinosaurios, y en medida que hemos ido desarrollando, ahí tenemos muchos genes a nivel de los intrones. Entonces, ayer hemos hablado de que hay muchos virus, ¿sí?, que se van a replicar, pero se quedan aquí. Tenemos toda clase de virus ahí. O sea, tenemos mucho DNA de virus. Y los RNAs que hemos visto que hacen DNA y se acomodan aquí. Igualito, no se expresan. Nunca. ¿Sí? 99%. Entonces, no es nada raro que nosotros también, en cualquier órgano, tengamos un pedazo de gen que sea de la Escherichia coli. ¿Sí? Pero no hacemos Escherichia coli porque esto está bloqueado. ¿Verdad? Y así, todas las bacterias. Tenemos aquí igual, muchos genes. Es que tenemos gran cantidad de intrones que eso no se van a expresar de esa manera. Y a esto veremos con más detalle después. ¿Sí? Por eso le digo, ese no es el problema. Ahora, cuando me habla de la Escherichia coli, aquí tiene el DNA. Entonces, el DNA, el Escherichia coli, es un modelo de investigación del RNA, del RNA de transferencia, no sé qué, de todo esto que conocemos. Entonces, casi siempre empezamos con lo más fácil para investigar biología molecular, y lo primero que hacemos es investigar en la Escherichia coli, ¿sí?, para ver cómo se comporta. Y los conceptos estos poquito a poco se van haciendo en organismos superiores. Entonces, ¿cuáles son los paganos? Los ratones o las ratas. ¿Sí? Y de ellos se hacen los experimentos. Después en toda clase de animales más grandes cada vez, hasta que llegamos al hombre. Entonces, este es el nombrecito, paradigma. Más o menos suena como algo mágico, como algo esotérico, algo que es difícil de definir, ¿no? Pero paradigma es un modelo, ¿sí?,
El paradigma con el que se comienza a investigar el DNA, RNA y todos los otros componentes siempre empieza con lo más fácil. Empieza con el Escherichia coli. Y después veremos cuáles son patógenos y cuáles no son patógenos y por qué, pero eso lo vemos después. Pero por la pregunta, entonces, aquí tenemos, yo digo sí, ustedes decían no, ahora, ¿qué dicen? Sí. Pero no se va a expresar el Escherichia coli. Entonces, el hombre, a medida que se va infectando con toda clase de virus, más de 2000 virus, tenemos nosotros DNA de virus en cualquier órgano. Puede ser el intestino, puede ser el cerebro, puede ser el hígado, páncreas, lo que ustedes quieran. Entonces, esto ya les da una idea importante. En las propagandas que utilizan muchos educadores, muchos que quieren vender productos para la memoria, productos para la inteligencia, porque les dicen, ¿quieren ser más inteligentes? Sí. ¿Quién no quiere ser inteligente? ¿Quieren tener memoria? Sí. ¿Quieren tener memoria? ¿Cómo les vende la idea? ¿Sabía usted que el cerebro tiene el potencial tan grande que puede tener una memoria mayor? 5%. Generalmente utilizan 10%. Le podemos desarrollar el 10% de la memoria del DNA. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible? ¿Sí o no? ¿Será posible? Y la gente va y tiene sus libritos. Les venden los libros y los chiquitos los llevan. Están sin repetir y repetir algunas cosas. Pero no es posible, porque ya dijimos que de todo el DNA, 1%. 10% ya sería maligno, ¿no? Sería expresar otras cosas, pero solamente es el 1%. ¿De acuerdo? Esa es tu respuesta. Y todo lo que vayan a estudiar ahora en biología molecular, siempre se hace primero con bacterias. Y de todas las bacterias, la más frecuente es Escherichia coli. Tal es así que ahora, modificando el DNA del Escherichia coli, ¿sí? Pero solamente este puntito. Entonces, es posible ahora cambiarle una parte genética que tenga la capacidad de que la Escherichia coli exprese insulina. Y esa es la insulina que estamos utilizando actualmente. Eso que llaman insulina recombinante. Entonces, es esto. Insulina recombinada o combinada también pueden decir. También se llama DNA híbrido. Entonces, pueden hacer lo que ustedes quieran ahora con eso. Si ustedes quieren producir caroteno, digamos, con solamente cultivar bacterias, entonces le ponen el gen que sintetiza carotenos y entonces les va a dar carotenos. ¿De acuerdo? Por eso es que en la evolución las plantas van cambiando permanentemente. Me han escuchado hablar en algún momento de que es difícil encontrar dos hojas de plantas iguales, de cualquier planta. No hay. Saquen ustedes dos hojas si quieren hacer igualitas, no hay. Unas más chicas, más grandes, pero medias parecidas, no tienen. Es una gran variabilidad respecto a la expresión del DNA. ¿De acuerdo? Si me
avance, lo que se puede hacer, lo que antes era muy difícil. Se hablaba de insulina, pero se hablaba de insulina del páncreas de bueyes, de vacas. Entonces se sacaba las células del páncreas, las células beta, y se hacía insulina con eso. Y con eso se trataba a todos los pacientes con diabetes. Después vieron que el que más se parece era el páncreas de chanchos, y entonces utilizaba insulina de chanchos. Pero a medida que la ciencia va aumentando, va ganando espacio, los conocimientos también, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos eso con Escherichia coli? Y han probado con diferentes bacterias, pero mejor, más fácil, Escherichia coli. Encontraron una cepa especial de Escherichia coli y ahora se fabrica en todo el mundo insulina con base al DNA de Escherichia coli. ¿Sí? Es el mensaje que parece. Otra pregunta. Esa es propaganda que dice yo aumento el 10% de expresión del cerebro, no es así. Estos trazos que tiene, de esas malformaciones, ¿han visto? Entonces van a encontrar algunas veces que hacen radiografías y encuentran tumores en el pulmón. Y de pronto encuentran qué cosa, que había sido un feto calcificado en el pulmón. ¿Sí? Y eso se guarda como un recuerdo para que la gente aprenda que no se han dividido bien, y con una célula dijimos que se puede formar un órgano, un organismo, otro hombre, ¿verdad? Entonces estaba formando ahí en una célula pulmonar otro feto, pero el organismo se ha defendido y lo ha calcificado, y cuando uno saca dice, ¿qué es esto? Es un tumor. Sí, pero ¿qué será? Operan, quitan eso y era un feto calcificado. Y así existen cosas bastante raras, especialmente en embriología. ¿Sí? Y hay personas que tienen ahí huesos, por ejemplo, en hígado. Tienen una radiografía, tienen ahí un hueso que se estaba reabsorbiendo, pero está el hueso en hígado. ¿Por qué apareció? ¿Qué sucedió? Ahora ya saben que con esto el hígado tiene capacidad de hacer un hombre, una célula, ¿verdad? Pero en ese momento se expresó nada más la parte de hacer un hueso. Y en eso se está haciendo las cosas en el mundo. Por ejemplo, con solamente la pulpa de los dientes, ¿sí? Se saca ahí la célula madre, y con esa célula madre uno puede trabajar para hacer cualquier tipo de órganos. ¿Sí? Bien fácil. Eso lo vio hace poquito un boliviano, hijo de un dentista, también dentista, el hijo se fue a Japón. Y le digo, ¿y qué es de tu hijo? Ah, ahora creo que se ha vuelto cardiólogo. ¿Por qué le dije cardiólogo? Porque él estaba haciendo un trabajo de investigación en la pulpa dentaria. Entonces agarra la pulpa y estaba haciendo el cultivo de la pulpa, y encuentra de que estaba latiendo la pulpa que él estaba cultivando. ¿Sí? Entonces todos los japoneses dicen, no, pues, inmediatamente los que conocían, célula madre que ha expresado el gen de corazón. ¿Sí? ¿Y eso a qué ha dado lugar? Ha dado lugar a que cuando hay infartos cardíacos y la gente quiere recuperar la parte necrosada del corazón,
Entonces utilizan la célula madre, le inyectan en el corazón y hace el corazón de la persona. Y ahí yo creo que prontito le van a hacer el premio Nobel y van a hacer lo mismo de una misma persona, pero y no siempre de la pulpa del diente. Pueden ser de médula ósea, lo que quieran. Entonces ahí está la célula madre y con eso se puede hacer corazón, se expresa el corazón, viene de la médula ósea. Entonces ya las tecnologías cada vez están mejorando, porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer trasplante de hígado si con esta metodología podemos quitar un gran pedazo de hígado y le ponen ahí una célula madre de la misma persona y le están formando un nuevo hígado? Entonces, alguien será a quien le interese el campo y puede hacer cualquier órgano. Por eso dicen, ya se puede sintetizar hígados en el laboratorio, ya se puede sintetizar neuronas en el laboratorio, y así cualquier órgano. Cuando se altere se puede inyectar esas células madres, se expresa lo que tiene que expresarse, y esa es la novedad que tenemos actualmente en medicina molecular en el mundo. Todos están detrás de eso. Y es lo mismo con las plantas, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Transgénicos. ¿Qué significa eso? Y bonito, trabajar sobre el DNA de las plantas para que sean más resistentes, para que sean más fuertes. Entonces, en vez de estar cruzando ahí los gametos de las plantas, directamente hacen el trabajo con el DNA de la misma planta. Le expresan su célula madre y pueden mejorar los cultivos. Entonces, lo más moderno que hay actualmente y el desafío del mundo es eso, trabajar con células madre. Porque uno dice de pronto, ¿por qué tiene leucemia? ¿Por qué de pronto el organismo empieza a producir más glóbulos blancos? Es por eso que la médula ósea, las células madre han empezado a producir más glóbulos blancos. ¿Quién le ha hecho eso? Puede ser un virus. Antes se llamaba el virus de Filadelfia, pero no ha sido así, sino que hay muchas otras explicaciones de por qué existe ese tipo de tumores. ¿Sí? ¿Por qué de pronto una persona que estaba sana aparece con cáncer o con cualquier tumor? ¿Sí? O con cualquier alteración genética? Y a cualquier edad, no siempre un problema de nacimiento. Entonces ya se imaginan el gran desafío que existe de aquí en adelante para ustedes que han venido a clases o para los que pueden estudiar cosas diferentes de la medicina. Interesante el futuro de la medicina. Por eso es pues que muchos médicos que son investigadores ya se vuelven médicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser más actualizados y descubrir cosas? Estudiar. ¿Pero qué tienen que estudiar? Estudian bioquímica. Entonces se inscriben a estudiar bioquímica primero y junto con eso biología molecular. Antes era bioquímica para indicadores bioquímicos nomás, pero ahora eso está más profundo. Ahora es biología molecular. ¿Sí? Entonces todos los premios Nobel ya de hace un buen tiempo, como unos 20 años, generalmente son médicos que han vuelto a la universidad para entender mejor y hacer biología molecular. Por eso los premios Nobel de ahora son médicos especializados en bioquímica. Y eso se llama patología clínica. ¿Sí? Por eso se puede explicar las cosas de esta manera. Como ven, en medicina todavía es medio grosero, ¿no? Anatomía muy grueso, más chiquito histología, que parecía lo mejor, fue lo mejor del mundo. Y después de eso, ¿cómo funciona? Fisiología.
lo mejor del mundo. Muchos premios Nobel han salido estudiando fisiología, pero ahora los premios Nobel estudian bioquímica y biología molecular, ¿sí? En diferentes expresiones. Eso es lo más actual en medicina en este momento. Por eso tienen miedo a bioquímica. Muy difícil, no muy fácil. ¿Qué dices? Para todos bioquímica. Hagan lo que hagan. Si se especializan en endocrinología y quieren ser buenos endocrinólogos, tienen que estudiar muy bien ahora la biología molecular de las hormonas. ¿Qué quieren hacer? En ginecología, lo mismo. Como hemos visto ayer, tienen que estudiar muy bien todo tipo de tumores y alteraciones patológicas de matriz o de mama, o lo que quieran. Quieren ser urólogos, igualito tienen que estudiar el tema de próstata, por ejemplo, que es un problema grave en los hombres, tan igual como en las mujeres. Entonces, el que está más actualizado y está en congresos, cualquiera que sea la especialidad, siempre es en base a bioquímica y biología molecular. No hay forma de perderse. Y el que habla así medio grueso todavía, ya es antiguo, ya no es. Preguntas. No han estudiado. Una semana tienen el tema y nadie me ha preguntado de ese tema, de una semana. ¿Qué consecuencias habría en la mutación de la primasa? Mutación de enzimas, De la primasa en la replicación del ADN. mutación en el ciclo celular. Ajá. La pregunta cuál es. ¿Qué consecuencias habría en la mutación de la primasa? Mutación de la primasa. Ajá. En esa parte ya han visto cómo se va produciendo, ¿no? Eso se llama ampolla de replicación. ¿Sí? Sí. Bueno, si hablamos solamente de este pedazo, para darles, como les digo, entonces dice, esto va de 5' a 3'. Como es antiparalelo, este estará de 5' a 3', ese pedacito. Ese pedacito, entonces, que se hace así, se llama horquilla. ¿Sí? Entonces, ese pedazo nada más. Ahora, aquí era el 3' y este el 5'. 3', 5'. ¿Cómo se copian las hebras? Las hebras, ahí han visto una que se llama anterógrada, se copia íntegramente de esa manera. Como es antiparalelo, empieza con 5' y aquí termina con 3'. Termina esta parte, ahora se vuelve otra vez la ampolla, esta otra parte. Igualito sigue, ¿no? Lo mismo, hasta formar las hebras hijas. Digo,
Se ha replicado el DNA, ¿verdad? Entonces, esto es la hebra anterógrada, la que se copia de esa manera, en negro, pues. Entonces, la otra se hace por pedacitos. ¿Cómo se llama? Okazaki. Fragmentos de Okazaki. 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 Y lo mismo. Entonces viene así: 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Entonces 5 a 3. Y después se unen todas. Se unen, ¿verdad? Forman la otra hebra con una sola polia de replicación. Ahora, ¿qué dice la parte de la pregunta? Primasa. ¿Qué le sugiere primasa? Por su nombre encima, ¿verdad? Ajá. Entonces, la primasa que hace el conjunto se llama primosoma, pero la enzima, la primasa, es la parte primaria, ¿sí? Es la primaria de la replicación. Entonces, la primasa aquí es la que tiene que colocar los primeros nucleótidos a ese nivel, ¿sí? Y después se va a copiar toda esta otra parte. Igualito aquí, primasa con lo que se llama oligómeros. Aquí igual, oligómeros. ¿Sí? Iniciación, elongación y terminación. Son tres cosas que tienen que aprender. Iniciación, primero, la primasa. Y esta primasa tiene que estar ahí utilizando estos oligómeros, estos pedacitos. ¿Por qué? Ahí encuentran una serie de oligómeros de esa manera, y después aquí se sintetiza ya la parte corriente, pero primero tiene que haber esto, primasa, ¿sí? Después se elonga, se sintetiza todo, y aquí finalmente termina. Siempre todo empieza así: origen, elongación, terminación. En la parte de oligómeros, ¿por qué tiene que haber esto? Esta es una parte de protección para que no haya reacciones anómalas a este nivel. Si aquí las secuencias vamos a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, para que no se altere esto, en esta parte tiene que haber esta partecita. La primasa hace eso, coloca lo primero. Y aquí, para que no reaccione con otros componentes, se metilan. Entonces tienen ahí metilaciones que en el video van a ver. Se metila generalmente donde existe la G. ¿Sí? Se metila aquello a nivel de 7, en el nitrógeno 7. Entonces, aquí ya cualquier tipo de reacción no se va a producir. Y esta es una protección al inicio de la síntesis del DNA. Y al final, en el DNA, para proteger, existe una cadena de poli-A, que es adenina, 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 adenina. Todos adenina. ¿Sí? Ahora, tu pregunta, ¿qué pasa si falla la primasa? ¿Ya te das cuenta lo que es? Si falla, ¿sí? No va, sí, ¿Qué va a pasar? no va a estar protegido. Falla la primasa, falla esto y aquí van a haber cualquier tipo de reacciones. Entonces, este es un DNA defectuoso. Pero comenzó con la falla de la primasa. Esa es la idea. Otro tema. Doctor, ¿por qué la replicación
mutación del DNA tiene que ser semiconservativa. Semiconservativa. ¿Qué significa semi? Que no está completo. ¿Ustedes son semiconservativas o no? Sí. ¿Son o no son? ¿Quiénes dicen sí? Todos nos faltan. ¿No? Todos nos faltan. Ya. Entonces, tenemos al DNA. ¿Sí? El DNA, se dice, tiene que fundirse. ¿Sí? ¿Qué significa fundirse el DNA? Significa que tiene que separarse. ¿Sí? Entonces, cuando tiene que separarse el DNA, tenemos ahí la cadena, la negra por un lado, y por otro lado están separadas las hebras. ¿Sí? Ahora, bueno, esta es una en negro y la otra en rojo. Se ha fundido el DNA para copiarse, entonces tiene que haber copia. Bajo el principio de Watson y Crick, ¿sí? Entonces se tiene que copiar esta parte, se copia esta otra parte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Semi, la mitad. Se ha conservado siempre el mismo DNA. ¿Sí? ¿Ustedes son semiconservativas, sí o no? Sí. Son, porque se han unido el DNA de la mamá con el papá. Pero para formar nuevas células, miren lo que ha pasado. ¿Sí? Se han formado nuevas células, el DNA tiene que fundirse y tiene que copiarse. Este podría ser, digamos, de la madre y este puede ser, digamos, del padre. Y se va a formar la hija, claro, ya se está formando la hija, y a eso se llama una duplicación o replicación con semiconservativa. Porque no es posible que se copie enterito todo eso, tiene que separarse. Otra pregunta. Bueno, ya les voy a pasar otro video entonces para seguir avanzando. Chao, chicas. Seguimos mañana. Hasta luego, doctor.